Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente en una cápsula, esta que tiene que ver con una figura que es muy importante dentro del juicio sucesorio. Esta figura, que para algunos es un tema muy tedioso y para otros seguramente es un tema muy interesante, sí vamos a estar de acuerdo en que es un tema prolongado, es un tema muy largo y nos va a llevar mucho, nos llevaría mucho si nos vamos al detalle. Por eso quiero hoy dar conceptos generales y estoy hablando en específico de el albacea. Esta figura la encontramos dentro del Código Civil para la Ciudad de México en el capítulo quinto, en el título quinto, perdón, en el capítulo cuarto. Ahí es donde detalladamente nos vamos a encontrar con todo el fondo de la actividad de esta figura que se denomina el albacea. Y llegado este momento nos preguntamos ¿qué es el albacea? Bien, el albacea va a ser la persona designada por el difunto en el testamento que tiene por objeto de ejecutar o hacer cumplir la voluntad expresada en el mismo. Esta persona va a administrar y va a dividir esos bienes que dejó el difunto, esos bienes que dejó el decujus. Hay que recordar que decujus es el término legal que van a escuchar y que es una abreviación de la frase aquel de cuya sucesión se está hablando. Pero este modo está relacionado indudablemente a la designación mediante un testamento. ¿Qué pasa cuando no tenemos testamento? ¿Qué pasa cuando nos encontramos ante un juicio sucesorio intestamentado o legítimo? Okay. Ahí tendríamos que entrar un poco en el procedimiento para dar una explicación un poquitito más amplia y que el concepto se pueda llegar a entender un poco mejor. Hay que recordar que cuando entramos a un juicio sucesorio nos vamos a encontrar con 4 etapas, nos vamos a encontrar con 4 secciones, siendo la primera la que tiene que ver con la denuncia y la designación del albacea. La segunda etapa o sección va a ser la que tiene que ver con el inventario y el avalúo. La tercera, la de administración y rendición de cuentas, y la cuarta, la de liquidación y la partición de la herencia en sí. Bien, entonces ya tenemos en qué momento se va a designar el albacea, que es en la primera sección del juicio sucesorio. Pero ahora tenemos que establecer quiénes no pueden llegar a ser albacea. Y es el artículo 1679 del Código Civil para la Ciudad de México el que va a establecer quiénes tienen impedimento al momento de ser designados como albacea. A esto debemos señalar que entonces nos vamos a encontrar con 2 tipos de designación. Por un lado, cuando nos encontramos con el testamento, es el autor de la sucesión quien va a nombrar a uno o puede nombrar a más de un solo albacea. Y por el otro lado nos vamos a encontrar con la sucesión intestamentaria, que es el artículo 1682, el que señala lo siguiente, del Código Civil para la Ciudad de México, y se los voy a leer. El artículo dice lo siguiente, como les dije, en 1682, y lo que dice es esto. Cuando el testador no hubiere designado albacea o nombrado no se desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los herederos menores votarán sus legítimos representantes. Entonces, por lo que dice este artículo, vamos a ir a una votación y de la votación la mayoría va a designar al futuro albacea. Bueno, pero ¿qué pasa si no hay mayoría? ¿Qué pasa si estamos tablas? Entonces es en ese momento que el que va a designar a un albacea es el juez.
también lo va a hacer al momento de que no existan posibles herederos. Entonces es el mismo juez quien va a señalar y quien va a designar a un albacea. Tampoco quedan afuera o no quedan fuera de la contemplación de la ley la minoría, porque imagínense 3 herederos, 2 solicitan la designación de una persona como albacea, y esta tercera persona, este tercer heredero, no está de acuerdo porque se cree que todo va a orar en su contra y bueno, realmente no tiene la confianza para que esta persona desempeñe ese cargo. Entonces, este tercero, el inconforme, puede señalar a un interventor y es ahí donde entre el albacea y el interventor van a tener que administrar estos bienes durante el juicio sucesorio. Sí es necesario decir que este cargo es voluntario, no existe una obligación como tal para desempeñarlo, pero también hay que decir que una vez que se acepta el cargo, se acepta el rol de esta que tiene esta figura, sí existe la obligación de desempeñarlo hasta su final. Bien, también me gustaría leer el artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que habla un poco sobre el procedimiento, sobre la actividad de este albacea. El 816, como les dije, dice que ya para el capítulo 4 del Código de Procedimientos Civiles, dice: dentro de 10 días de haber aceptado su cargo, el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 819. Tiene que ver el 819 justo con los avalúos, con la designación del perito evaluador, y dentro de los 60 días de la misma fecha deberá presentarlos. Bien, sí nos vamos a meter en una próxima cápsula en lo que tiene que ver con el procedimiento, a modo muy sintético y resumido, porque sí está todo muy, muy enlazado, ¿no? Pero bueno, otra de las cuestiones que tiene que ver con este cargo, tiene que ver con los gastos generados en el proceso, todos los gastos que tienen que ver con la masa hereditaria, con mantener la masa hereditaria, y estos van a ir justo a descontarse de la partición, ¿no? Al momento de la partición se van a tener que descontar estos gastos a modo de reintegro. Otra cuestión que tiene que ver ahora sí con el testador, señala que se puede señalar la retribución que desee para el albacea, pero si no lo señaló, el albacea cobrará el 2% sobre el importe líquido y efectivo de la herencia y el 5% de los frutos industriales. También hay que decir que se puede solicitar la revocación del cargo en cualquier momento, nombrando el sustituto con la solicitud. O sea, en el mismo escrito se debe designar, se debe nombrar al nuevo albacea. Bueno, en términos generales, esto tiene que ver con la función y el cargo del albacea. Es mucho más, sí, les recomiendo darle lectura. Como les digo, muchas veces uno puede tomarlo como algo un poquitito tedioso, pero sí es muy necesario saberlo, saber todas las atribuciones que tiene esta figura, como para desempeñar, como para llevar muy bien el juicio sucesorio, porque son muchas las variables, son muchos los variantes que podemos encontrar dentro de un juicio sucesorio. Bueno, por ahora es esto. Espero que nos veamos en la próxima cápsula, que también tiene que ver con esto, con el juicio sucesorio. Y no me queda nada más que agradecerles. Ojalá y les haya gustado. Como les dije, repito, esto es una parte sintética de todo lo que tiene que ver con el albacea. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy lindo.